¿De dónde vienen los asiáticos? Un viaje bíblico e histórico. Un misterio que invita a la reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vinieron los asiáticos si, según la Biblia, Dios solo creó a Adán y Eva? ¿Cómo podemos explicar el surgimiento de naciones como Japón, China y Corea? Esta pregunta puede parecer compleja, pero al final de este vídeo muchas de estas dudas quedarán aclaradas. Hoy, nos embarcaremos en un viaje fascinante que conecta relatos bíblicos con descubrimientos científicos para desentrañar este intrigante rompecabezas. Prepárate para descubrir conexiones sorprendentes y datos poco conocidos que arrojan luz sobre este tema. Quédate con nosotros hasta el final para vivir una experiencia reveladora y transformadora. El diluvio y la nueva humanidad. La Biblia presenta a Noé como un hombre justo y recto en su generación. En un mundo dominado por la corrupción, Dios decidió purificar la tierra a través de un gran diluvio. Sin embargo, Noé halló favor ante el Señor y recibió la misión de construir un arca para salvar a su familia y una pareja de cada especie de animal. La construcción del arca fue una demostración de fe inquebrantable. Noé perseveró a pesar del ridículo de la sociedad que lo rodeaba. Cuando llegó el diluvio, que cubrió montañas y valles, el arca se convirtió en un símbolo de salvación. Después de 40 días y noches de lluvia, las aguas comenzaron a retroceder y marcaron el inicio de una nueva era para la humanidad. El nuevo comienzo, Sem, Cam y Jafet. Cuando Noé y su familia salieron del arca, él construyó un altar en agradecimiento a Dios. En respuesta, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, e hizo un nuevo pacto con ellos, simbolizado por el arco iris. Estos tres hijos fueron los pilares sobre los que se construirían nuevas naciones. Las bendiciones de Noé indicaron los destinos que seguiría cada linaje. Sem, asociado con los pueblos semitas, incluidos los hebreos, los árabes y otros del Medio Oriente. Cam, dio origen a pueblos africanos y también a personas de partes del Medio Oriente. Jafet, sus descendientes se extendieron por vastas tierras, dando origen a las naciones europeas y asiáticas. La misión de Jafet, poblar Europa y Asia. La bendición dada a Jafet en Génesis es particularmente expansiva. La Biblia predice que sus descendientes se extenderían por grandes territorios. Esta profecía se cumplió con la migración de los jafetitas a regiones que ahora conocemos como Europa y Asia. Esta dispersión representó no solo un desplazamiento geográfico, sino también la fundación de culturas únicas, lenguas diversas y creencias distintas. La trayectoria de los descendientes de Jafet revela cómo un solo grupo familiar puede dar lugar a una diversidad cultural impresionante. Conexiones genéticas y evidencia histórica. Los estudios genéticos modernos apoyan la idea de que los europeos y los asiáticos comparten un ancestro común. Un ejemplo interesante es el pueblo Xiongnu de la antigua China. Los análisis de ADN mitocondrial mostraron que, además de un origen asiático predominante, alrededor del 12% de sus genes eran de origen europeo. Esto sugiere interacciones y vínculos antiguos entre estos pueblos, confirmando las narraciones bíblicas desde una nueva perspectiva. Estos descubrimientos genéticos nos invitan a reconsiderar la historia humana a la luz de una ascendencia común. La Biblia, al narrar el origen de los pueblos a partir de los hijos de Noé,
Sem, Cam y Jafet, ofrece una estructura que, sorprendentemente, se alinea con la evidencia científica moderna. El mestizaje entre pueblos de diferentes regiones, como lo sugiere el ADN Xiongnu, muestra que las migraciones e interacciones entre los descendientes jafetitas y otros linajes son mucho más antiguas y complejas de lo que se pensaba anteriormente. Además de los Xiongnu, hay otros pueblos de Asia Central y Yurache cuya herencia genética apunta a un entrelazamiento de razas y culturas. Pueblos como los escitas, los partos e incluso los antiguos persas tenían rasgos genéticos mixtos, fruto de siglos de migración y comercio entre Occidente y Oriente. Estas conexiones corroboran el concepto bíblico de un origen común de la humanidad, reforzando la unidad esencial entre los pueblos. Las rutas comerciales, como la ruta de la seda, también fueron canales importantes para esta mezcla genética y cultural. A través de estos canales no solo se intercambiaban bienes e ideas, sino también personas y linajes. La arqueogenética, mediante el estudio de enterramientos antiguos y restos conservados, ha revelado patrones migratorios que coinciden con los relatos bíblicos de la dispersión posterior al diluvio. La ciencia moderna, sin pretenderlo, acaba confirmando rastros de antiguas tradiciones hebreas. Desde una perspectiva histórica, la presencia de rasgos europeos en los pueblos del Lejano Oriente no solo desafía las narrativas tradicionales de la historiografía secular, sino que también da valor a los registros bíblicos como fuentes legítimas de información sobre los orígenes humanos. La Biblia no pretende ser un tratado científico, pero su visión de la historia humana resulta coherente y, en muchos casos, sorprendentemente precisa a la luz de la evidencia actual. Por lo tanto, al integrar la arqueogenética con el estudio bíblico, abrimos el camino a una lectura más rica y profunda de las Escrituras. La fe y la ciencia, a menudo consideradas como opuestas, encuentran aquí un punto de encuentro armonioso. Los relatos del Génesis adquieren nueva vida cuando se comprenden a la luz de los descubrimientos modernos, que muestran que las promesas y las trayectorias de los hijos de Noé siguen estando inscritas no solo en los textos sagrados, sino también en el propio código genético de la humanidad. Mitología griega y paralelos bíblicos. Al investigar otras tradiciones antiguas, encontramos paralelos curiosos. En la mitología griega existe una figura llamada Jápeto, un titán que sería el padre de varios pueblos. Estaba casado con un personaje llamado Asia, nombre que se le daba al continente donde se asentaron muchos descendientes de Jafet. La similitud entre los nombres Jafet, bíblico, y Jápeto, griego, así como el simbolismo de la unión con Asia, nos hace reflexionar: ¿podrían estas mitologías ser diferentes versiones culturales de una misma historia ancestral? ¿O serían simplemente curiosas coincidencias? El debate sigue abierto. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han buscado comprender sus orígenes a través de mitos y tradiciones orales. Es posible que, a partir de un tronco común de memoria ancestral, cada pueblo desarrollara sus propias versiones de los acontecimientos primordiales. La figura de Jápeto, en la mitología griega, como antepasado de pueblos y naciones, refleja de forma intrigante el papel de Jafet en el relato bíblico. Ambos son presentados como patriarcas, vinculados al origen de importantes civilizaciones. La conexión de Jápeto con Asia en la mitología griega también parece tener simbolismo geográfico y étnico.
La personificación del continente asiático como esposa de un ancestro común sugiere un intento de explicar la dispersión de los pueblos y sus identidades culturales. Esto concuerda con la idea bíblica de que los descendientes de Jafet se extendieron por las islas y tierras costeras, llegando a varias regiones del continente asiático. Este tipo de paralelismo no es exclusivo de la tradición griega. Otras culturas antiguas, como los sumerios, los hindúes e incluso los pueblos nórdicos, también presentan mitos de grandes inundaciones, figuras patriarcales y divisiones entre los hijos de un ancestro común. Estos temas recurrentes indican que existe una memoria compartida entre los pueblos antiguos, que puede verse como ecos distorsionados de acontecimientos reales que también se narran en la Biblia. Por supuesto, hay estudiosos que ven estas similitudes como simples coincidencias o influencias culturales posteriores. Sin embargo, la recurrencia de estos temas en diferentes regiones y épocas plantea la posibilidad de que haya algo más en juego que el azar. La similitud en los nombres y funciones de Jafet y Jápeto puede ser un indicio de que la historia oral y la tradición mitológica han conservado, a su manera, verdades antiguas sobre el origen de los pueblos. Independientemente de la interpretación, el diálogo entre la mitología y la Biblia enriquece nuestra comprensión de las narrativas humanas sobre la identidad y la pertenencia. Estas conexiones no disminuyen el valor de la escritura, sino que amplían su contexto, permitiendo una lectura más profunda y contextualizada. A medida que cruzamos las fronteras culturales y textuales, nos damos cuenta de que la búsqueda de nuestros orígenes es un viaje universal, y tal vez todos los senderos apuntan a una historia más grande que resuena desde el principio de los tiempos. La tabla de las naciones, Génesis 10. El capítulo 10 de Génesis, conocido como la tabla de las naciones, ofrece una visión genealógica de los descendientes de Noé. Los hijos de Jafet son Gomer, Magad, Madai, Javán, Jubel, Mesec y Tiras. Gomer, por ejemplo, es considerado el padre de importantes tribus. Sus hijos, Nascnaz, Rifet y Togarma, dieron origen a varios pueblos. Askenaz está vinculado a los pueblos de Europa del Este. Rifet a los pueblos del norte de Europa. Togarma se asocia especialmente con las tribus que vivían en el norte de Asia. Togarma y los pueblos asiáticos. Togarma, nieto de Jafet, es una figura crucial en la relación con los pueblos asiáticos. La etimología de su nombre tiene interesantes interpretaciones. En asirio antiguo, gobernante o comerciante. En hebreo y fenicio, dibujado o roto, en alusión a la fisonomía de los pueblos asiáticos, como ojos rasgados. El libro de Ezequiel, cap 38, v6, menciona la casa de Togarma del lejano norte, reforzando la idea de que sus descendientes habitaban vastas regiones de Asia. Algunos estudiosos suelen vincular al linaje de Togarma a pueblos como los mongoles, los antiguos pueblos de Turquía, los japoneses y los coreanos. La promesa de Jafet se cumple. La promesa hecha a Jafet de que se expandiría y habitaría vastas regiones se puede ver hoy en naciones asiáticas de gran influencia y densidad poblacional, como China, Corea y Japón. Estas culturas llevan legados antiguos y demuestran la fuerza y continuidad del linaje jafetita. La Biblia, en su sabiduría antigua, ya señalaba esta diversidad de pueblos mucho antes de los descubrimientos científicos actuales. Sigue siendo una fuente rica de comprensión,
cuando se lee a la luz de la historia y la arqueogenética moderna. Además de la promesa de expansión, el linaje de Jafet también está asociado con la propagación de culturas, idiomas y avances tecnológicos. El pueblo jafetita fue responsable de importantes contribuciones en áreas como la filosofía, la arquitectura, la astronomía y las artes marciales. Estos rasgos culturales dieron forma a civilizaciones que influyen en el mundo hasta el día de hoy, revelando un patrimonio vivo que trasciende las fronteras geográficas. La arqueogenética ha ayudado a rastrear las rutas migratorias de las personas descendientes de Noé, lo que permite a los investigadores conectar los linajes bíblicos con los grupos étnicos y poblaciones modernas. Estos descubrimientos no solo fortalecen la confiabilidad de los relatos antiguos, sino que también amplían nuestra comprensión de cómo se formaron las naciones a lo largo del tiempo. Jafet, en este contexto, aparece como el antepasado de una vasta red de pueblos que se extendía desde Europa hasta el extremo oriente de Asia. Es interesante observar cómo la expansión jafetita parece seguir no solo un crecimiento territorial, sino también una misión cultural y civilizadora. En diversas tradiciones, estos pueblos se han convertido en canales de conocimiento, intercambio y progreso. Esto se puede ver en la forma en que países como Japón preservan una disciplina antigua, mientras que China mantiene registros históricos que se remontan a dinastías antiguas. La sabiduría bíblica parece anticipar no solo la multiplicación física de estos pueblos, sino también su importancia estratégica en la historia de la humanidad. Otro punto relevante es cómo estas civilizaciones se volvieron resilientes frente a los desafíos históricos. Las invasiones, las guerras y los desastres naturales no fueron suficientes para borrar la identidad de estos pueblos, lo que refuerza aún más la idea de una promesa divina actuando sobre ellos. La preservación de idiomas, costumbres y filosofías es un testimonio viviente de un linaje que fue bendecido con la longevidad y la expansión. Finalmente, cuando observamos el escenario actual, vemos que las naciones jafetitas ocupan lugares destacados en la economía, la educación y la tecnología. Esta realidad contemporánea nos invita a mirar las escrituras con nuevos ojos, no como un registro obsoleto, sino como una narración que resuena en nuestros días. La promesa hecha a Jafet no solo se cumplió, sino que continúa cumpliéndose, revelando un plan divino que abarca los siglos y se manifiesta en las estructuras más profundas de la historia humana. La historia de la humanidad, según la Biblia, no es solo una narración espiritual, sino también un registro profundo del origen de los pueblos. La conexión entre Jafet y los pueblos asiáticos nos revela cómo la Biblia y la ciencia, juntas, pueden arrojar luz sobre nuestros orígenes. Si te gustó este vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y continúa siguiéndonos. Tenemos mucho más contenido como este por venir. Abrazos y que Dios bendiga tu vida. Al reconocer las convergencias entre los relatos bíblicos y los descubrimientos de la ciencia moderna, abrimos espacio para una comprensión más completa de la historia humana. No se trata de elegir entre la fe y la razón, sino de comprender cómo ambas pueden ir de la mano, revelando una imagen más completa de nuestro pasado. Las escrituras, lejos de ser meramente simbólicas, resultan cada vez más una rica fuente de información sobre la formación de los pueblos y las civilizaciones. Este viaje a través de las raíces del linaje de Jafet es solo una muestra de cómo la Biblia se entrelaza con la arqueología, la genética e incluso la mitología de otras culturas.
Al estudiar estas conexiones, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también ampliamos nuestro conocimiento y respeto por la diversidad de los pueblos que habitan el mundo. La historia de Jafet nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, una historia divina que aún se está escribiendo. Si te ha gustado este contenido, deja un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Que Dios bendiga tu viaje.